Estamos en la previa de una reunión que es de carácter mundial, diría yo. La intención de venir aquí es intentar, en medio de las circunstancias que atraviesa el mundo, complejas, difíciles, intentar construir una especie de faro colectivo con mucha gente que viene de otras partes, que alumbre una posibilidad en el mundo actual. Por tanto, vamos a intentar no hablar tanto de Colombia, sino de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y hago la advertencia. El debate de Colombia ya se dirime en poco tiempo a través de las urnas y es la gente la que decide. Si volvemos atrás o vamos más para adelante. Esa es la decisión. Que en términos colombianos significa si se profundiza más el camino de la vida o regresamos a la mortandad de siempre. Bueno, ahí no intervengo más, pero por eso mismo vamos a hablar ahora más bien de lo que vamos a decir en esta conferencia que se ha citado en Barcelona. Barcelona tiene una historia que permite cierta universalidad. No es una ciudad de tribu, es una ciudad universal. Por eso ha dado tanta gente tan importante en el arte y por eso ha dado una revolución que fracasó. Fracasó a medias porque los hechos de transformación de la sociedad catalana, para bien o para mal, son expresión de ese empuje que aquella vez, en los años 30, obtuvo y que la hizo capital del mundo de quienes aspiraban a un mundo mejor. Ahí está, digamos, está vigente ese sentir bajo las circunstancias actuales que oscurecen la vida en el Mediterráneo. Acabo de encontrarme con Juan Manuel Serrat, que no lo conocía, yo personalmente no lo había visto. Y ya hablamos un poco de eso y de su canción que se llama La Elegía, y que recuerda muy bien aquellas épocas, escrita por un poeta que murió en la cárcel, Miguel Hernández. Como los poetas de esa generación, Federico Lorca y otros, expresaban muy apasionadamente y muy hermosamente lo que la sociedad de aquel entonces sentía y hacía. Pero bien, ahora estamos en un mundo que es diferente y que hay que reconocer su diferencia para poder actuar en él y transformarlo. Ese mundo grita a todos lados que hay una crisis profunda en la humanidad. Uno, que hay un debate muy intenso que debe acometerse y que de alguna manera u otra lo que está es evitando. Las circunstancias actuales evitan que se presente ese debate y se construyen otras agendas que nada tienen que ver con los problemas fundamentales de la humanidad. Y tercero, que hay que poner esa agenda de nuevo con primacía, porque de ahí depende la vida o la muerte de la humanidad misma. Y me refiero a que estos episodios que vemos en la prensa transcurrir tan rápidamente como genocidios, como agresiones, rompiendo completamente el derecho internacional, como una crisis humanitaria indudable en zonas enteras del planeta, como la destrucción de una visión democrática del mundo basada en su diversidad, en los pueblos diferentes, y la construcción de un mecanismo bilateral
impositivo y autoritario, que a mí me hacían decir en otras conferencias hace un tiempo, que era como empezar a vivir un 1933, pero en todo el mundo, no solo en Europa, no solo en Alemania. 1933 fue el año en que se escogió a Hitler como canciller de Alemania. Y ahí comenzó una pesadilla que no terminó, sino 12 años después, en una inmensa catástrofe fundamentalmente europea, 50 millones de muertos, ni más ni menos. La mayoría soviéticos, judíos y de todas las naciones. Una hecatombe humanitaria de la cual solo se salió a partir de las armas, de la acción del Ejército Rojo, de la acción del Ejército de los Estados Unidos y de la acción, se olvida muchas veces eso, de centenares de miles de hombres y mujeres europeos que decidieron construir una resistencia en montañas, en bosques, en ciudades, moviéndose clandestinamente, etcétera. Y son esas tres grandes fuerzas, solo hablando de Europa. Si habláramos de Asia sería un tema más complejo y diferente. Lograron restablecer la posibilidad de la libertad y de la democracia como opción para la humanidad. Si yo cojo ese 1933 y lo traslado a esta fecha, pues no hay cosas muy diferentes. Allá en ese año empezaban los piquetes de camisas pardas en Alemania a hacer pogroms contra judíos, a romper ventanas, a golpearlos en las calles, a llevarse presos a los socialistas, socialdemócratas alemanes y comunistas, que eran la mayoría del Parlamento. Su división permitió que Hitler subiera al poder. Esa división surgió incluso de una revolución fracasada donde los socialdemócratas fusilaron a los dirigentes del grupo Espartaco, Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que dirigían esa revolución, pero no hablemos ya tanto de la historia. Pero es la secuencia de cómo esa división que surge en los años 20 del progresismo alemán de ese entonces, el partido obrero más grande del mundo, termina con el fascismo en el poder y llevando a Alemania y a toda Europa a una hecatombe humanitaria que dejó 50 millones de muertos. Es decir, lo que es hoy la población de Colombia, toda junta. La violencia colombiana no logra de lejos acercarse siquiera a la violencia que vivió Europa en ese entonces, aunque diversas prácticas ahora reviven. Solo los pogroms contra pueblos latinoamericanos en Estados Unidos, solo porque ellos consideran que no tienen derecho a vivir allí. Y los sacan como perros y los llevan a campos de concentración que hoy existen. Sí, porque en el trasfondo de esa actitud consideran, y no solo gobernantes, sino una parte muy importante de la sociedad, que el hecho de no tener la piel blanca nos hace menos. En el fondo es eso, porque migrantes ha recibido Estados Unidos desde su inicio, irlandeses, italianos, los mismos ingleses eran inmigrantes allí, italianos y otros pueblos, pero cuando la diversidad de la humanidad cambia el sentido de la migración, entonces entran latinoamericanos, consideran que ya eso no es sostenible y que hay que sacarlos, con un agravante, y es que los ancestros de los pueblos latinoamericanos no venimos solo de lo latino, que nos pone el nombre, pero los africanos no eran latinos y los llevaron a la fuerza y allá están.
y los amerindios, los pueblos ancestrales que llamamos nosotros, no eran latinos. Y viven en las Américas desde hace 60.000 años, que sepamos. Y entonces, ¿cómo una persona que hace 100 años llegó a Estados Unidos a través de su familia, le dice a quienes son hijos de gente que recorría esas tierras sin fronteras hace 60.000 años, que tienen que irse? Es una aberración histórica. Y recuerda, y por eso hablo del 1933 global, para no mencionar más temas, porque genocidios vuelven, Palestina, agresiones con mentiras vuelven, como la que hicieron con los checoslovacos de aquel entonces, los checos, y ahora también con mentiras se invaden países o se agreden, como Irán o como Venezuela o como el Líbano en este momento o como Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual, y a Cuba la amenazan y a Colombia también, porque me tocó hacer ahí una vuelta extraña para impedir que a Colombia le cayeran misiles. Sin embargo, ya van muchos colombianos asesinados bajo misiles en el Mar Caribe, y en la misma Venezuela cayeron colombianos ahí sin nada que ver, una señora de Santa Marta. Bien, es un 1933 construyéndose. ¿Cuál será el futuro de la humanidad y de nosotros? Todos, de América Latina, de Colombia, de los mismos Estados Unidos. El mundo está convulso, no solo suenan misiles, suenan resistencias. En cierta forma, yo creo que hay dos ejes de poder que se empiezan a formar, que tienen, en el caso de Gaza, se demostraron con mucha claridad, precisamente el día que hubo la Asamblea de Naciones Unidas, Nueva York, y que yo por salir a hablar, entonces me metieron a la lista de narcotraficantes, pero otros muchos también. Albanese, la señora valiente de Naciones Unidas que estaba encargada del tema de Gaza. Y yo creo que ese momento marca una experiencia de la que debemos aprender. Esa vez en Nueva York hablamos, la fila que siempre ponen a hablar, el mundo se empezó a expresar en su inmensa mayoría contra el genocidio en Gaza, en todos los continentes. Igual los países europeos pertenecientes a la OTAN, uno tras otro, fueron sacando su voto en contra de Israel. Italia, Francia, recuerdo que lo hicieron, ya España lo había hecho antes, otros países, y de pronto Trump, el presidente Donald Trump, se quedó solo con Netanyahu, allí en ese recinto, y a Netanyahu le fue re mal, porque todo el mundo se salió, y entonces aparece allí como un poder militar que indudablemente es con capacidad de extorsionar al mundo a partir de decir, tenemos la capacidad de destruir toda la humanidad en la sumatoria de misiles que se acumulan, entonces tienen que hacernos caso. Esa es más o menos la lógica del poder hoy en el mundo. Si no te sales de ahí, te meto un misilazo. Y mucha gente, pues obviamente le da miedo. Presidentes latinoamericanos que van de rodillas como cortesanos, como si no nos hubiéramos independizado hace ya 2 siglos y pico. No, bueno, muchos. Y
y como si volviéramos hacia atrás en la historia. Sin embargo, la reunión de Naciones Unidas no solamente fue un momento en donde representantes de los Estados-nación, que son los que constituyen las Naciones Unidas, dicen no, y Trump, que no es tonto en estas materias, se da cuenta que tiene que separarse de Netanyahu, abrir un camino diferente, y propone un proceso de paz, que realmente pues no se ha adelantado, pero cambia el discurso, y enseguida se provocan inmensas movilizaciones populares en estos países más latinos, en Italia, en Grecia también, en España, inmensas, que van contagiando al resto de Europa, Inglaterra, etcétera. Allí donde muchos presidentes no querían dejar de apoyar a Netanyahu, se producen las más grandes movilizaciones de la sociedad europea, diversa, porque ha cambiado la sociedad europea. Eso se ve en sus equipos de fútbol. Y esa realidad que se extiende incluso porque empiezan las manifestaciones de No King en Estados Unidos. Bogotá la recibimos después del bombardeo a Caracas al otro día con unas manifestaciones inmensas en todo el país, tratando de defender a su presidente, que también había sido amenazado en ese momento. Las palabras, dije esta mañana, las palabras y las multitudes se convierten en otro eje de poder mundial que logra al menos que los misiles no sigan cayendo en Gaza. Varió la situación, pero ¿qué la varió? Una especie de unidad de la humanidad en calles y palabras. No hay un partido que haya dirigido eso, no hay una internacional, nada de eso, no hay sino una acción de la humanidad casi que espontánea, pero coordinada en todo el universo, en toda la Tierra. Esto es lo que me lleva a pensar en lo que deberíamos intentar hacer en los días que están por venir. Naciones Unidas indudablemente es impotente para detener guerras, para detener la crisis climática. Y quería comenzar, pero ya voy finalizando, porque la crisis climática es precisamente el telón de fondo que no se quiere descubrir, sino que ahora cada vez más se oculta. No era así antes de los cambios de la toma de derechas de una parte del mundo, ya se detuvo y empieza a ser derrotada, tema clave, la derrota de Víctor Orbán en, no sé cómo se pronuncia, en Hungría, a pesar de que Hungría pues no es la gran potencia europea, pero su historia, la historia húngara, nos muestra que esa derrota de Orbán, en mi opinión, es el comienzo de la democratización de Europa por sus propios pueblos. Se detiene allí, como si estuviéramos hablando de un Stalingrado o algo así, la avanzada de la extrema derecha. Y comienza un resurgir, en América Latina es claro eso, aquí más balbuciante, pero empieza un resurgir de nuevas formas de pensar, de movilizarse y de actuar en la política. En América Latina es claro la debacle de Milei en Argentina, que fue el gran abanderado de esto que llamaron la oleada de la extrema derecha tomándose el mundo, no hay tal. En Davos llevaron a Milei a ponerlo de héroe, nosotros dejamos de asistir a Davos, ¿eso qué es? Un insulto a América Latina, de los más ricos del mundo. Adiós Davos, ya la posibilidad de un pacto la dañaron, porque decidieron irse a la extrema, y efectivamente lograron algunos triunfos, pero la debacle argentina de hoy es también una de las piezas simbólicas, en cierta forma, que muestran la debacle también de la extrema derecha mundial. No es solamente Chile, no es solamente que hemos resistido, que ojalá Colombia resista, porque iban por Colombia,
Será después Brasil, México ya lo hizo. La mayor parte de América Latina vive bajo gobiernos progresistas y construye un futuro con todos los conflictos y contradicciones que es obvio en este momento de la historia. Nadie tiene la verdad revelada del futuro. La libertad es la consigna y la libertad es la que hizo repúblicas en toda la América, desde Alaska hasta la Patagonia. La libertad se ve de maneras diferentes. Se cree que es libertad entrar a un supermercado y comprar, o se cree que la libertad, como decía el filósofo Hegel, alemán, es superar las necesidades. Son dos ideas diferentes. Pero en la primera, al supermercado entra y solo compra el que tiene dinero. Compran veneno, sí, pero eso está bien. Pero quienes tienen ese dinero para comprar lo que quieran en un supermercado, pues no es la mayoría de la humanidad. Y ahí fracasa esa idea de libertad. Porque la mayoría de la humanidad quiere libertad, pero no es esa. Quieren superar sus necesidades, que ya no son las mismas de hace 2 siglos, obviamente han cambiado, pero siguen siendo fundamentales. Si no se supera la necesidad, no hay libertad. La discusión del mundo de hoy es fundamentalmente, y está encubierta, es si vamos a vivir o no en el planeta. Si la vida, que si miráramos la Tierra desde lejos, millones de años luz, es casi un punto invisible, quizás una lucecita que refleja el sol. Alguien con un gran telescopio, si hubiera alguien por allá, los miraría así. Pero es el único lugar que sepamos hasta el día de hoy que contiene vida. A su alrededor, hasta ahora sabemos, millones y millones de años luz no muestran vida. Estamos rodeados de seres inertes, no de la inercia, porque allí hay energías que mueven todo eso, incluido nuestro planeta, pero de vida no sabemos más que de aquí. Entonces, cuando uno tiene esa visión desde afuera, lo acaba de mostrar la NASA misma recientemente, desde afuera mirar, ellos hablan de que hay un cambio de paradigma mental. Efectivamente, hay que cuidar la vida, porque viene a ser la joya del universo. Y dentro de la vida y su evolución, nosotros, los seres humanos, somos la forma superior de la vida, a partir de solo un hecho, no por nuestro cuerpo, ni las pieles, ni los colores de las pieles, sino porque pensamos. Somos animales pensantes, somos vida pensante, y eso no se encuentra, si no se encuentra vida, mucho menos es posible la vida pensante. De pronto hay pensamiento, no voy a meter en esas, de pronto hay inteligencias, no voy a meterme en esas discusiones, pero la vida pensante al parecer solo existe aquí. Y entonces vamos a acabar nosotros la vida y la vida pensante, nosotros mismos, o sectores de esta sociedad muy poderosos van a acabar con la vida y la vida pensante. Ese es el problema de hoy. Le ponemos un nombre, la ciencia lo puso, la crisis climática. La crisis climática no es una forma natural, no es un fenómeno natural. Es que los dueños del capital, que cada vez son menos en el mundo, ya hablan de la mitad de la riqueza concentrada en unas cuantas manos, menos del 1% de la humanidad, como sucede con la tierra en Colombia, 0,8% de los propietarios tienen el 44% de la tierra. Ya nos iban a hacer huelga por el tema del avalúo predial, porque no quieren pagar impuestos por ello, cuando lo que se debe hacer es repartir la tierra, que intentamos hacer, pero es tan grande la concentración que no se haría en años de reforma agraria.
Ya llevamos casi 1 millón de hectáreas, pero es poco. Es la reforma agraria más grande hecha en el mundo contemporáneo, pero es poco para Colombia. Entonces aquí esa discusión, ese debate que se iba adelantando con cierta fuerza, nos proponemos sobrevivir en el planeta y cuidar la vida y el equilibrio que hay entre el planeta y la vida, o destruimos todo. Y el gran capital, al usar como energía para poder producir más, acumular más, vender más, que es su lógica, para ganar más, es su lógica, descubierta hace más de 2 siglos, entonces usa como energía solamente el carbón y el petróleo, casi únicamente. Y lo hidrocarburo en general, con el gas. Y esa maquinaria industrial transforma estos elementos que no tienen la culpa, extraídos a la fuerza del subsuelo, en CO2, calientan el planeta y ya tenemos el problema que tenemos. El COVID fue un ejemplo, apenas la primera alarma. Cada vez es peor. No voy a repetir esto porque ya lo ha dicho la ciencia, supongo que ustedes lo han leído ya muchas veces. Pero ¿por qué se detuvo en el mundo el esfuerzo por salir de los hidrocarburos y construir una economía descarbonizada? Técnicamente es fácil explicar que hay que pasar de una economía fósil a una descarbonizada y hasta hay tecnologías que se pueden demostrar porque ya son viables, posibles e incluso más baratas. Pero cambiar una tecnología de un modo de tecnología, de un modo de energía a otro modo de energía, en la historia humana siempre ha implicado revoluciones, cambios del poder. Y en cierta forma los conflictos del mundo de antes gravitaban hacia los controles de esos modos de energía, controles del agua, por ejemplo. La migración humana se explica por pueblos que en los desiertos ya no podían sobrevivir y tenían que ir a buscar tierras fértiles, y por eso hay una marejada de Asia Central hacia Europa. Le llamaron bárbaros, etcétera, porque fueron empujando otros cuerpos, otros pueblos, etcétera. La migración sucede por una ruptura del equilibrio climático, que se vuelve del equilibrio económico. ¿Por qué tantos centroamericanos van hacia Estados Unidos? ¿Por qué tantos árabes y subsaharianos van hacia Europa? Porque se han roto los equilibrios climáticos en su región y cada vez será más y más. Por ejemplo, los modelos sobre Colombia dicen que en el 2070 seríamos un desierto si no hacemos nada. Pues ¿cuánta gente del mundo que se queda sin agua irá al mundo que empieza incluso a encontrar más agua con los hielos derretidos? Calcula una universidad que 3.000 millones de personas. Si 3.000 millones de personas salen de las zonas tórridas, llamémoslas así, Asia, Europa y Estados Unidos, ¿qué harán la gente de Estados Unidos y Europa? ¿Les dan la bienvenida o les disparan? En cuestión de décadas, lo que ya estamos viendo es que les disparan. Por eso en Naciones Unidas dije que Gaza no era un evento más del conflicto entre Israel y Palestina desde el 48, sino un experimento para mostrarle a los demás pueblos del mundo pobre, o relativamente pobre, lo que iban a hacer con ellos. Y que los misiles iban a caer sobre otras ciudades, dije ahí en Naciones Unidas. Y bueno, es lo que estamos viendo. Pueden caer sobre cualquier ciudad hoy del mundo, todo depende. Entramos en una época del miedo al extranjero que llega por su piel diferente o su religión diferente, miedo a la mujer que se libera de parte del hombre, miedo a la pérdida de confort
que alcanzaron ciertas sociedades sobre la base de exhalar mucho más CO2 que cualquier otro pueblo del mundo. Es un confort construido sobre el CO2 arrojado que la ciencia hoy descubre que se tiene que dejar de arrojar, y entonces el confort, ¿qué va a pasar? Miedos, que es sobre los que se construye la extrema derecha políticamente en las sociedades. Vote por sacar los extranjeros, vote por que los hombres también tenemos derechos, vote porque los arios no pueden bajar la cabeza, dice Elon Musk, como si alguien estuviera pidiendo que los arios bajaran la cabeza. Lo que se está pidiendo en el mundo es que los arios no bajen la cabeza y tengan su cultura, etcétera, pero en igualdad con el resto del mundo, no por su eliminación, sino por la igualdad en medio de una diversidad que hay que reconocer. Las civilizaciones le llaman. Yo creo que la palabra civilización es clave, porque va más allá del Estado-nación. Naciones Unidas es una confederación de naciones que ya no tienen poder en el mundo, ya lo hemos visto. Sus votaciones valen 3 cosas: no detienen una guerra, no pueden parar la crisis climática, es impotente. Trump tiene razón, Naciones Unidas ya no nos sirve. Pero no tiene razón Trump en devolvernos hacia atrás, hacia un mundo de autoritarismo gobernado por el misil y el dinero, sino que tiene que ir hacia adelante, superar la incapacidad y potencia de Naciones Unidas, básicamente porque se basa en las naciones. ¿Qué puede detener la crisis climática, que es transformar las economías sin usar el petróleo y el carbón, y quizás con nuevas relaciones de poder? Las naciones con poder hoy no serían las que tienen petróleo, serían las que tienen sol y vientos. Y si se va más adelante, quizás ya no se tendría poder sobre las energías, porque serían tan democráticas que cualquier casa, habitación, hogar, podría generar la energía limpia para sí mismos y para otros y otras. Y el cambio de las relaciones sociales que eso traería, pues no gusta de quienes hoy dominan las relaciones de poder. Y eso está no solo en los países consumidores de petróleo, sino en los productores. Y por eso, pues realmente nunca el progresismo colombiano se pudo entender con el llamado progresismo venezolano, porque se funda sobre el control del petróleo, y nosotros queremos escaparnos del petróleo y del carbón y del gas, que es lo que propuse para Colombia. Bien, entonces, si es más allá de un Estado-nación, son las civilizaciones. Y hay civilizaciones, ya lo estamos viendo en el caso de Irán, y incluso la propuesta de destruir una civilización. Destruir una civilización es destruir la humanidad, es irracional, como ya sucedió antes en América. Nosotros mismos somos producto de destrucción de civilizaciones que no dejaron sino una pérdida total en la humanidad. Y aquí, entre las civilizaciones que existen ya, tendríamos que pensarnos nosotros los latinoamericanos. ¿Qué somos nosotros? Una civilización en construcción. No somos antiquísimos, aunque tenemos que recuperar antiquísimos ancestros, que hay que recuperar y reconocer. Los ancestros se reconocen. El pueblo latinoamericano tiene ancestros aquí, entraron por creo que se llama Ampurdia, se llamaba antes, aquí. Es un pueblo griego que tiene un pueblo romano encima, que fueron los primeros griegos en entrar aquí, después los primeros romanos, y por ahí se desarrolló una civilización, porque los romanos siempre creían que civilizaban, tenían una idea de eso, y se creó la Hispania como provincia romana, y eso fue lo que llegó a Colombia. Es ancestros aquí que tenemos que reconocer, no negar.
Pero también tenemos ancestros en África, tenemos ancestros en el mundo árabe, sobre todo los colombianos, tenemos ancestros ancestrales de hace decenas de miles de millones de años en América y etcétera. 132 genéticas del ser humano están en la sangre de Colombia, porque Colombia es el corazón del mundo y atrae animales, vegetales y seres humanos, animales pensantes. Y esa es nuestra riqueza, nuestra verdadera riqueza es la diversidad. Nosotros podemos entender cualquier pueblo del mundo y bailar con ellos. No es hablando, es bailando. Pero aquí ustedes saben eso mejor que yo. Entonces, esa idea de un diálogo de civilizaciones que está planteada, yo la planteé, pero aquí se plantea con Moratinos, que España ha sido un diálogo de civilizaciones a pesar de la sangre. Ahí hay una cosa dialéctica. 700 años estuvieron los árabes aquí. Y no todo fue espadas y cruces, sino diálogo. Y por eso España, así hoy no se reconozca tanto, es árabe también. Y fue España la que llevó los árabes porque eran recién conquistados muchos árabes en el sur, los que llenaron los barcos que llegaron a América. Entonces, la verdad que es invisible esa parte de la historia, pero real. Y por eso los caribes colombianos somos también árabes y nos entendemos. Y Shakira, bueno, pero Shakira es de una migración más reciente, no es de esa época, porque Shakira viene de los lados del Levante, Siria, Líbano, Palestina, y la primera migración hecha con los españoles castellanos es de árabes o moros, como le llamaban, marroquíes del Califato de Córdoba, y es diferente, son árabes diferentes, pero ahí no nos metamos. Lo que yo quiero señalar, esos moros ayudaron a Franco después, creyendo que así se vengaban, y todo eso fue una confusión total. Y ahora yo defiendo el Frente Polisario, lo reconocí con su embajada diplomática en Colombia, que son los únicos árabes que hablan español, por razones históricas. Bueno, pero digamos, el diálogo de civilizaciones es una forma de superar la impotencia de las Naciones Unidas, lo cual reclama de los pueblos latinoamericanos que nos entendamos como civilización. Todas estas políticas divisorias, lo que hace Noboa contra Colombia, lo que hacen, lo que llaman ¿cómo llaman? Ya la transhumancia, el corredor humanitario, que no es sino echar venezolanos y colombianos desde Chile hasta que los recibamos. Y nosotros defendemos que cualquier latinoamericano deba tener derecho a cruzar las fronteras, sin siquiera que le pidan un papel, como sucede en Europa. Son dos caminos diferentes. Ustedes nos llevan a una división. ¿Por qué Colombia hoy, si se mira bien, pues tiene a Ecuador en un lado diferente, tiene a Venezuela en otro lado diferente, tiene a Panamá? Nos sentimos rodeados. Lo han hecho así para que no se reconstituya el proyecto de la Gran Colombia, que he pedido que se reconstituya. Y si la Gran Colombia apareciera de nuevo, somos un poder. ¿Sí? Cualquiera que haga las cuentas ahí, poblacional, cultural, corazón de los dos océanos, comercial, hasta el tiempo, ya se me acabó, el tiempo se me acabó, pero hasta todos estos nuevos temas de la fibra óptica, etcétera, pues para cruzar los 5 continentes, es decir, para unir por fibra óptica toda la humanidad, el punto más cercano para hacerlo se llama Colombia, Panamá, Colombia. No es sino pasar 120 kilómetros de fibra óptica y unimos el Atlántico y el Pacífico y ya se unen 5 continentes, es decir, todos.
Y esta potencialidad indudablemente nos debe llevar a pensar en la civilización latinoamericana, no como una confederación de naciones, sino de pueblos. Porque una civilización es una confederación de pueblos más que de naciones. Es la historia que se ha ramificado, pero que conserva sus núcleos consanguíneos y culturales de tal manera que aparecen como cuerpos reales. China es una civilización, la India es una civilización. México se reclama de una civilización porque adelantó mucho antes de los castellanos y hace parte de las diferencias nuestras, pero es Latinoamérica la que puede constituirse como una civilización. Los pueblos de los Estados Unidos de Norteamérica tienen más dificultades, van más hacia una dispersión que nosotros. Pero, etcétera, Europa es una civilización con Rusia. Hay un problema en Europa, indudablemente, que está marcando su existencia actual, y es que no reconoce a Rusia como europea, cuando la cultura rusa es de las más excelsas que haya existido en Europa. La miran por el pasado, por los hechos recientes, por los problemas del muro, o por la incapacidad de invadir a Rusia, que tuvieron alemanes y antes franceses, vikingos, etcétera. Pero ese mundo todo, que se llama de los montes Urales hacia acá, es la Europa. Y es una civilización. ¿Quién puede decir que la música clásica de Tchaikovsky, o el Príncipe Igor, o tantas obras allí, o La Guerra y la Paz, etcétera, por no hablar de las actuales, no hacen parte de la cultura europea? Es cultura europea. Y eso hace, esa división aquí, o esas divisiones en América Latina, o en el Asia, o en el África misma, lo que están ocasionando es que un país domina el mundo, y no que se construya una hermandad de los pueblos en el planeta. Pues creo que nos toca, porque la situación actual es, o que es de vida o muerte. Así como antes se decía patria libre o morir, vencer o morir, hoy es vida o muerte. Porque, y vida no de todos vamos a morir, sino de la especie y de la existencia en el planeta. Si no hay el cambio radical del sistema económico hacia la descarbonización, hay muerte. Y esas decisiones toca tomarlas ahora, no dentro de 20 años, que ya es tarde. Y ahora nos están ocupando en agendas que no tienen nada que ver con esto, como sacar los extranjeros del país, como guerrear contra los que tienen otra religión, pensando que son malos, como impedir que los derechos de los pueblos, incluidas las mujeres dentro de los derechos de los pueblos, avancen. Es decir, que el mundo pase a la democracia, que en este caso es una democracia global, respetando las diferencias en un sistema económico que nos demanda otra manera de relacionarnos si queremos sobrevivir en este planeta, un mundo económico que no puede usar carbón, petróleo, gas, ni hidrocarburos. Entonces ustedes imagínenselo, un mundo así es muy diferente a este que vivimos. Solo hay que imaginarlo. Con un modo de energía que puede variar. Nosotros sabemos del sol, del viento, del agua, somos ricos en Colombia en eso. América Latina es riquísima. América Latina, si volviera su potencial de energía limpia a realidad, puede limpiar 3 veces la matriz de generación eléctrica de Estados Unidos, llevando la energía allá. Allá se resisten y se meten más en el petróleo y en el gas, es para no depender de los países del sur. Chauvinismo. Los países del sur, generando la energía limpia que se necesita para ellos mismos y para Estados Unidos, serían más ricos. Tendrían más poder. Habría que hablar de tú a tú y no mostrar bombas ahí a ver si se asusta el presidente. O los meten en la lista FAC, como hicieron conmigo, a ver si se asustan los presidentes. No.
Entonces, este planteamiento de construir un faro que vaya articulando las palabras y las multitudes para defendernos de un poder real que es de dinero y misiles, y a partir de ahí ir articulando la hermandad humana como un nuevo sujeto político, sujeto de derechos, la humanidad. No es el derecho internacional, es el derecho de la humanidad. Hay un amigo mío italiano, jurista muy destacado en el mundo, que se llama Luigi Ferrijoli, pero que habla de la constitución de la tierra. Tiene ahí incluso un modelo. Obviamente se debe ser hechos por la humanidad. Pero la constitución de la tierra nos lleva es a la constitución de la humanidad, como nuevo sujeto político que es en sí mismo revolucionario. Porque la humanidad va a luchar es por su vida y por la superación de las necesidades, es decir, va a luchar por la libertad, como hemos hecho tantos desde atrás. Y la libertad planteada por la humanidad implica una democracia global que reconozca la diversidad. Será un nuevo renacimiento. Quizás el Caribe sea el lugar del segundo renacimiento después de Florencia. A lo mejor, vamos a ver. Bueno, gracias a ustedes por haberme escuchado, muy amables. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor compártelo, comenta y por supuesto darle like. Nos vemos en el siguiente video.